El tema que hoy el Señor nos invita a estudiar juntos es acerca de la resurrección, una verdad reiterada por Dios. Para millones de personas, tanto del tiempo pasado como en el tiempo presente, el que alguien asegure que hay resurrección, que Dios puede resucitar a los muertos, es una idea inconcebible, un concepto que no pueden resistir. Y a través de los siglos ha sido de tiempo en tiempo traído esto a la luz y vuelto a levantarse una cantidad de opiniones en cuanto a la imposibilidad de que esto ocurra. Empezaremos este estudio mencionando algunos ejemplos que representan diferentes grupos de personas, sus reacciones, sus creencias y sus reacciones en cuanto a lo que es la resurrección. Y luego pasaremos a lo que el Señor dijo mientras estaba en la tierra en cuanto a la resurrección. Usted tome su Biblia si la tiene y por favor abramos juntos la palabra del Señor para que ella traiga esta revelación, para que escuchemos no solo que Dios lo puede hacer, sino el propósito que tiene para hacerlo. Hacemos esta pausa para regresar de inmediato con el desarrollo del estudio. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. El primer grupo de personas que vamos a analizar, como dije hace un rato, escuchar sus creencias y ver sus respuestas ante el tema resurrección. Se trata de un grupo político religioso que estaba muy vigente en el tiempo en que el Señor vivió en la tierra, vino a hacer su obra en la tierra. Eran conocidos como los saduceos. Y uno de sus pilares fuertes dentro de sus creencias y de las cosas que ellos proclamaban, decían, enseñaban, es que no había, que era imposible que existiera, que se produjera la resurrección. Un día se acercaron al Señor justamente en esa semana en que Cristo entra a Jerusalén, ya para ir a cumplir el fin de su ministerio, ser apresado, morir y resucitar. Esas semanas se acercan y le plantean una historia completamente, no era una historia, un cuento inventado por ellos, porque querían hacerle la pregunta al Señor cuando esto en la eternidad, cuando esto ocurra, cuando resuciten, de quién pertenecerá esta mujer que ha sido esposa de 7 hombres. Y entonces el Señor les da una respuesta que tiene 3 vertientes, es una triple respuesta. Y esto es lo que debemos escuchar. Los saduceos, al cuestionar al Señor, Él de entrada les dijo: ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados, que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? Veamos estos 3 aspectos que Cristo plantea para hablar a este grupo que representaba la cúspide del elitismo político y religioso de Israel en ese tiempo. Y entonces la primera cosa que queremos ver es que el Señor les dice que ellos no entendían el poder de Dios porque eran incapaces de aceptar las cosas que, aunque para Dios son completamente posibles, para el hombre no son posibles. El primer frenazo que tenían ellos para rechazar que había resurrección es que ellos entendían que eso era imposible que ocurriera, que eso no podía plantearse como un hecho posible, porque esto no era frecuente, no era una realidad que frecuentaba o que tenía frecuencia dentro de la experiencia humana.
el Señor les plantea que ellos no entendían el poder de Dios. Que el mismo Dios que había dicho, había creado y había soplado aliento de vida sobre Adán, era el mismo que le había dicho a ese Adán: polvo eres y al polvo volverás. Él había dado la vida y a consecuencia del pecado había dicho a este hombre que iba a morir, que iba a volver a la tierra de la cual había sido formado a consecuencia, repito, del pecado. Y es ese mismo Dios que crea, que sopla vida y que decreta muerte, el que también dice que, Cristo dice, levantaba a los muertos y les daba vida. Así que nosotros podemos ver dentro de estas declaraciones al Dios omnipotente que puede hacer cosas que van más allá de nuestra comprensión y que ni siquiera son parte de nuestra naturaleza, son parte de nuestra capacidad de hacerlas y tampoco son parte de una experiencia común entre el ser humano. Dios va más allá porque Él tiene el poder, Él es omnipotente. Cristo les resalta esta primera verdad. La segunda respuesta dentro de su respuesta es que les dice: ustedes no entienden las Escrituras. Ustedes están completamente ajenos al significado de esas Escrituras que Dios ha dejado para que el hombre, al leerlas, pueda comprender quién es Dios, pueda conocer a Dios, pueda además conocer sus obras, saber que Dios puede hacer maravillas y pueda además comprender el propósito para el cual Él hace esas cosas. El que Dios haya permitido que el ser humano tenga un registro de su palabra, que podamos acceder a su palabra, podamos estudiarla. Y como Cristo decía, no nos invita solo a leerla, sino a escudriñarlas, es porque Dios quiere darse a conocer a nosotros, porque el conocimiento que Él escribió en nuestros corazones se perdió, se dañó, se oscureció a consecuencia del pecado. Dios quiere traernos a esta verdad y Cristo les dice: ustedes no entienden las Escrituras, ustedes no pueden darse cuenta de Dios, su poder, su verdad, sus manifestaciones, sus obras maravillosas a consecuencia de cerrarse. Recuerden, si es que usted no lo sabía, lo puede saber ahora, y si lo sabía, recordar que los saduceos insistían en que solo los 5 primeros libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés eran los únicos inspirados por Dios. Y ellos decían: puesto que no hemos encontrado la palabra resurrección, dentro de esos 5 libros, y esos son los únicos que Dios inspiró por medio de Moisés, entonces la resurrección no existe. Y Cristo justamente les responde que estos libros, especialmente en Éxodo, capítulo 3, versículo 15, Dios es el que dice que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y que por lo tanto Dios, dice Cristo, no es Dios de muertos, sino de vivos. Y entonces, con sus propios argumentos, el Señor les responde, y este es el tercer aspecto de su respuesta: ustedes están muy equivocados, muy equivocados. Al no entender el poder de Dios, Dios puede hacer cualquier cosa. Para Él no hay nada imposible, todo es posible para Él. Y además están equivocados, muy equivocados, por no comprender las Escrituras. No se trata de que Dios nos ha dejado su palabra para que la veamos o la tengamos allí en una biblioteca, junto a nuestros libros preferidos o junto a una mesa de noche. El Señor insiste en que debemos escudriñarlas. Allí está la verdad de Dios, allí está el propósito que Dios
quiso dejarnos plasmados para que nosotros podamos comprender, ir más allá de lo que vemos, ir más allá de lo que sentimos, tocamos, olemos y nos adentremos en su gracia redentora por medio de las Escrituras. Así que Cristo responde a ese primer grupo que representaba a la élite religiosa y política de ese tiempo y que representaban por sus enseñanzas el materialismo. Entonces Cristo entra al segundo grupo, y ese segundo grupo que nosotros vamos a ver estaba compuesto por aquellos que, aunque le creían al Señor y por creerle le seguían, no entendían absolutamente nada lo que significaba que Él resucitara de los muertos. Y estamos hablando del grupo que fue compuesto por los apóstoles del Señor. Ese segundo grupo recibió una y otra vez la enseñanza de parte del Señor de que Él iba a resucitar, de que Él volvería, que ellos lo verían. Y leo rápidamente Marcos capítulo 9, versículos 9 y 10, porque Cristo, después de haberse mostrado en el monte y enseñarles su grandeza, su majestad, al bajar, dice Marcos 9, les ordenó que no contaran lo que habían visto, escuche ahora esto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. El versículo 10 dice, y los discípulos se guardaron así lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Cuando Cristo les enseñó esta palabra, ellos para nada comprendieron. Cristo vuelve a decirle más tarde en Lucas 18, versículo 34, pero ellos, dice, no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que les decían. Creían al Señor, creían su palabra, pero el concepto resurrección era totalmente algo que oscurecía su capacidad de entender, de comprender, porque no entendían el significado de esto. Hacemos una pausa para entrar al tercer grupo. Este grupo estaba compuesto por personas muy sabias según el mundo, eran los intelectuales y filósofos de la época. Y nos tenemos que ir a ese momento, a ese tiempo en que Pablo, después de haber recibido a Jesucristo, llegó a la ciudad de Atenas y se encontró allí con algo que lo dejó estupefacto, asombrado, conmovido, consternado. Vio la ciudad luz, como se le llamaba, vio tanta gente inteligente y al mismo tiempo vio cómo sus calles estaban llenas de altares, que era un lugar donde se idolatraba, donde se tenía toda clase de ídolos, donde había una amalgama de creencias, pero todas enfocadas a ídolos creados por el hombre, porque los ídolos son creados por el hombre. Cuando él vio eso, él empezó a hablar. Él se paraba en la plaza y empezaba a compartir quién era el Dios verdadero. Y hablaba, dice allí en Hechos 17, de Jesucristo y de su resurrección. Ocurrió que cuando los filósofos, y menciona por lo menos dos de las escuelas filosóficas de ese tiempo, los epicúreos y los estoicos, cuando escucharon hablar a Pablo, entendieron que era un predicador de cosas raras, no entendían lo que él les estaba diciendo.
Así que dijeron, bueno, este hombre está diciendo una cosa distinta, tiene un mensaje que no conocemos. No nos suena, no parece lo que está diciendo a ninguna de las creencias que conocemos. Y lo que hicieron fue invitarlo a que Pablo expusiera de una forma amplia eso que él decía que era la verdad en el Areópago, el lugar donde se convocaban los intelectuales para escuchar, compartir las leyes y hablar de sus filosofías. Y entonces Pablo llega al lugar, hay una cantidad de personas allí e interesados en escuchar, y él les habla acerca de Dios. Dios es único, y sigue allí su discurso, y todo estaba bien, todo el mundo estaba atento hasta que Pablo mencionó la resurrección. Tan pronto Pablo habló de la resurrección, y leo Hechos 17:32 que dice, y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. La burla ante la idea de la resurrección dio por terminada esa reunión de intelectuales, porque era imposible para ellos que algo así ocurriera, y porque su razonamiento y su nivel intelectual no les permitía ni siquiera investigar. Simplemente escucharon y reaccionaron en contra y se burlaron. La reunión, que pudo haber sido una gran bendición para muchas de sus vidas, quedó allí terminada, concluida. Estos tres grupos que hemos visto, cada uno de ellos, los primeros, los saduceos, representantes del materialismo, de que el hombre nace en este mundo, se desarrolla, muere y ya quedó todo ahí. El segundo grupo, los discípulos del Señor, creyentes en Él, pero incapaces de entender qué significaba que Cristo resucitara. Y el tercer grupo, el que acabamos de escuchar, los atenienses, los grandes pensadores que se resistían. Para ellos era locura lo que Pablo estaba hablando. Cada uno de ellos representa diferentes grupos humanos a través de la historia, y sus reacciones o nuestras reacciones ante este hecho que Dios reitera. Cuando ponemos todo eso allí delante de nosotros, tenemos inmediatamente que ir a lo que Cristo, y para mí es asombroso, realmente asombroso, lo que Cristo hizo desde su primera visita a Jerusalén, la primera que dio inicio a su ministerio. Desde el primer momento, Cristo habló de la resurrección, habló de la muerte y de su resurrección. Cristo nunca escondió que eso iba a ocurrir, porque esa era la esencia de su labor en la tierra. Él había venido para enseñarnos verdades que Dios quería que escucháramos, que Dios quería que recibiéramos, que Dios desea, y a su voluntad fue y es que nosotros escuchemos y tomemos ante estas verdades la decisión de recibir o de rechazar. Él nos deja con la libertad de que aceptemos o no aceptemos, pero su deseo fue mostrarnos la verdad de que sí, ante la muerte física y espiritual, Él trae salvación a nuestras vidas por medio del sacrificio de Cristo. Su muerte y su resurrección avalan aquello que Dios quiere regalarnos, que es la vida eterna. Y está inaugurándose Cristo con sus discípulos. Está entrando a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y Él dice algo impactante y maravilloso. Juan capítulo 2, versículo 18. Dice el Señor: entonces los judíos dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Y lo que había Cristo acabado de hacer es que con la autoridad y poder que tiene, Él limpió el templo la primera vez. Al ver el desorden, al ver cómo se había desviado el propósito para el cual Dios había levantado esa casa, casa de oración, casa de alabanza, casa de sanidad, casa de instrucción para las palabras, casa de arrepentimiento, al ver Cristo que se había convertido en un negocio, Cristo limpia.
Cristo saca, Cristo echa fuera lo que era el comercio. Y entonces le hicieron al Señor esta pregunta. Vuelvo a decirla, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Versículo 19, Cristo dijo, respondió Jesús y dijo, destruid este templo, escuche bien, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 20, entonces los judíos le dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Versículo 21, y entonces apunta Juan el evangelista, pero él hablaba del templo de su cuerpo. La primera vez que Cristo habla de muerte y resurrección es iniciando su ministerio. Cristo nunca escondió a qué había venido, ni qué verdades que el Padre quería que nosotros supiéramos, Él las iba a dejar de decir. Así que en ese momento el asombro de los que lo escucharon fue, pero ¿cómo tú vas a destruir este templo que costó 46 años hacerlo a Herodes o reconstruirlo? Tú lo vas a levantar en 3 días. Cristo estaba hablando de su cuerpo, estaba hablando del templo físico que permite ser lleno del Espíritu Santo y que en un momento específico, en el kairos de Dios, en el tiempo marcado por Dios, dentro de la voluntad de Dios, Él moriría. Pero escuche, la primera vez que lo dice públicamente, Cristo dice, y en 3 días lo levantaré. En 3 días resucitaré. Así que iniciando su ministerio, Cristo habla de esta verdad, de este evento, de esta demostración poderosa de Dios y en qué tiempo iba a ocurrir. Así que Cristo limpió el templo, Cristo le pidieron una señal y él dijo, esta es la señal. La señal se llama resurrección. La señal se llama yo estaré de nuevo, yo volveré a la vida y en 3 días lo haré. Cristo está diciendo en ese momento, lo contundente de la resurrección es que marca el poder de Dios, es que marca el que Dios puede volver a la vida lo que ya ha terminado. El segundo ejemplo de Cristo enseñando esto, la resurrección, lo encontramos cuando públicamente también Él habla de esa preciosa metáfora de que Él es el pastor y sus ovejas son aquellos que les recibimos, que le creemos. En Juan capítulo 10, versículos 11, 17 y 18, Cristo dijo esto: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida la ofrece por las ovejas. Versículo 17 de Juan 10, y Cristo dijo, por eso el Padre me ama, porque doy mi vida, escuche bien, para tomarla de nuevo. Y el versículo 18, Cristo dice, nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que Cristo está diciendo, yo he venido a la tierra y mi misión concluye en el momento en que seré muerto. Pero esa muerte no es porque yo no pueda defenderme. Esa muerte es porque yo quiero entregarme, yo quiero ofrecerme, yo quiero hacerlo para dar vida a otros. Tomaré mi vida, pero tengo potestad para volverla a tomar. Por amor a nosotros, ovejas perdidas y descarriadas, que al oírlo decidiríamos creer en Él, Él a esas ovejas les daría vida, vida eterna. Tendría el poder para darla, exponer su vida a la muerte, dejar que fuera asesinado, pero Él dice, tengo autoridad para volverla a tomar. Volveré a la vida, reiteró que volvería a la vida. Y Él decía que eso significaba volver a la vida, resurrección.
Así que Cristo vuelve a hablar esto públicamente. Vamos al tercer ejemplo. Y entonces camino al sepulcro, en dirección al sepulcro, para ir a ver, detenerse frente a la tumba de Lázaro. El Señor va hablando con Marta, una de las hermanas de Lázaro. Ella ha ido a encontrarlo, le avisaron que Cristo iba de camino y ellos dos tienen un diálogo precioso. En el capítulo 11 del libro de Juan, el Evangelio según San Juan, encontramos estos versículos 25, 26, donde Cristo le dice lo siguiente a ella, a Marta. Es una conversación íntima, en privado. Había más personas, pero Cristo está hablando con ella. Y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y de repente Cristo le dice a ella, ¿crees esto? Entonces tratemos de entender lo que Cristo estaba transmitiendo, lo que Cristo quería que Marta escuchara, lo que Cristo quería que ella supiera en ese momento, en un momento donde su corazón estaba desgarrado porque su hermano había muerto hacía 4 días, corazón que había tenido la esperanza de que Cristo llegara a tiempo para evitar la muerte de Lázaro. Allí está su maestro, allí está aquel en quien ella ha creído. Y éste le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Marta se queda sin capacidad de entender. Ella sabe que algún día ocurriría la resurrección de los muertos, pero Cristo le está hablando de ahora, de este momento, y le está diciendo algo que ella no había escuchado. Así que entonces el Señor le asegura que Él es la vida y que es la resurrección. El mismo Dios que dio la vida es el Dios que puede volver a darla aun cuando la persona haya muerto. Eso es lo que Cristo le está diciendo. Cristo le está diciendo que creer en Él significa creer en quien Él es, en la esencia de su vida, y creer en lo que Él hace, la esencia de su ministerio, de su presencia en la tierra. Enseñar las verdades enviadas por Dios a nosotros, ir a la cruz y resucitar. Creer esto, traería vida a aquel que quisiera recibirlo. Y es que el creyente puede tener la certeza, el creyente en Cristo, en su palabra, en su verdad, en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección. El creyente puede estar seguro de que Cristo le otorga la vida eterna. Aunque la muerte toque a esa persona, aunque la muerte haga que físicamente la persona deje de existir, Cristo promete que si esa persona ha creído en Él antes de que muriera, esta persona no podrá ser destruida, su yo real no podrá ser destruido eternamente, porque Él le otorga vida eterna por medio de su resurrección. Así que Marta escuchó una verdad poderosa y más tarde iba a ver a Cristo haciendo eso, llevando a cabo eso, trayendo de la muerte a un hombre que hacía 4 días había muerto. Y esto no ocurre en un vacío, esto ocurrió delante de muchas personas que estaban en ese momento delante de la tumba y vieron a Cristo hablar en voz fuerte y decir a Lázaro, ven fuera, y luego ellos verlo salir y ver a este hombre una vez más con vida, o verlo otra vez porque Cristo lo devolvió a la vida. Hacemos una pausa para volver
al cuarto ejemplo de Cristo reiterando durante su ministerio que Él moriría, pero resucitaría. Durante la última Pascua que Cristo celebra con sus discípulos, durante esa cena especial que Él preparó para compartir con ellos, que tiempo después, unas horas después, estaría llevando a cabo la etapa que concluiría su misión en la tierra. Mientras estaban allí sentados a la mesa, dice la palabra de Dios que el Señor les dijo a sus discípulos, y escuche, hemos visto el primer ejemplo, que Cristo lo dice públicamente, tanto a sus discípulos como a la multitud que estaba en Jerusalén durante esa primera Pascua. Hemos visto el segundo ejemplo cuando Cristo también públicamente lo dice a todos los que estaban allí oyendo esta parábola que Él hacía, donde Él se colocaba como el pastor de sus ovejas y daría su vida y la volvería a tomar. El tercer ejemplo, cuando Cristo le dice a Marta camino al sepulcro, yo soy la resurrección y la vida, perdón, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y este cuarto ejemplo, en intimidad con sus discípulos. Allí solo estaban los 12 apóstoles. Y Él les dice, Juan 14, 18, 19, y luego leeremos el versículo 29, les dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y Cristo está diciendo lo siguiente, Él ha hablado, si usted busca en Él los primeros versículos de este capítulo, Juan 14, Cristo les dice, no se turbe vuestro corazón. Porque Él les acaba de dar la noticia de que ya alguien iba a entregarle y Él iba a morir. Los discípulos estaban consternados, estaban muy afligidos, muy tristes. Y Cristo les dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Le habla de la casa de su Padre, les dice que va a preparar moradas. Pero entonces, Él les dice en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y esa es una declaración que Cristo hace porque cuando Él hablaba a estos íntimos de que iba a salir a la casa de su Padre, Él dijo, y conocéis el camino, ustedes saben a dónde voy. Y Tomás, que era muy incrédulo, dijo, Señor, nosotros no sabemos el camino, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y es aquí donde Cristo hace esta tremenda declaración, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Les sigue hablando hasta llegar a estos versículos que leímos hace un rato, donde Él habla de que no los va a dejar huérfanos. Ahora podemos entender el contexto. Ellos se sentían tan tristes, se sentían tan desgarrados, habían estado tan cerca del Señor, lo amaban tanto, que pensar que lo iban a matar y que no iba a estar con ellos más, les causó gran dolor. Ahora recuerden que los discípulos han escuchado una y otra vez al Señor decir, yo voy a ir a la cruz, me van a matar, pero al tercer día resucitaré. Y recuerde también que dijimos hace un rato que los discípulos, aun cuando escucharon eso tantas veces, no entendían. Creían en Cristo, creían su palabra, pero no entendían de qué Él les estaba hablando.
Es todavía más impresionante cuando nosotros pensamos que ante ellos vieron físicamente, no solo que Cristo dijo eso, sino que ellos vieron que Cristo resucitó personas delante de ellos. Ellos vieron que Cristo tenía poder de resurrección. Sin embargo, cuando Él les hablaba de su muerte y que Él iba a resucitar, no entendían. Y es que muchas verdades espirituales que tratamos de razonar con nuestra mente finita y nuestra mente no transformada, nos parecen absurdas, nos parecen locura. Así le parecía a los grandes intelectuales que mencionamos hace un rato. Pero Cristo insistía porque quería justamente, voy a leer otro versículo, quería que ellos supieran de antemano, que ellos estuvieran advertidos, que ellos estuvieran preparados, porque iban a ver un milagro que estaba más allá de su pequeñísima capacidad de comprensión. De nuevo quiero que usted lea estos versículos que hace un rato mencionamos: no os dejaré huérfanos. Cristo le decía, ustedes no se van a quedar huérfanos, yo voy a venir de nuevo. Está diciendo con esto, yo voy a resucitar. Y entonces decía, un poco de tiempo, el mundo no me verá, es decir, voy a ausentarme, pero vosotros me veréis, ustedes me van a volver a ver. Las multitudes que me han visto no me van a volver a ver, pero ustedes me van a volver a ver. Y esta es la razón. No se olvide nunca de esto. Esta palabra certera, real, veraz, que Cristo dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Más allá, trascendiendo la muerte, el momento de su muerte, el momento de su sepultura, el momento de quedar allí sepultado, Cristo está diciendo, yo volveré, yo resucitaré. Cristo reafirma esta verdad una y otra vez, porque su deseo era y sigue siendo que nosotros creamos que porque Él es la resurrección y la vida, porque Él es la vida, Él puede dar a todo aquel que le crea el poder de su resurrección. Y en el versículo 29, mientras seguía hablando, mientras transcurría este diálogo con sus discípulos, Él dijo, y os lo he dicho ahora. Esto es importante. Y os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Hay una finalidad. Dios tiene un propósito, pero muy específico, cuando anuncia su resurrección. Cuando Cristo nos hace ver que Él va a resucitar, cuando Dios permite que Cristo nos enseñe que Él va a resucitar, Él quiere que nosotros creamos. Le estaba diciendo a los discípulos que no entendían, que Cristo repetía y repetía y ellos no entendían, les estaba diciendo, les estoy diciendo esto ahora, antes de que suceda, antes de que ustedes me vean apresado, maltratado, me lleven a la cruz y yo muera, y ustedes me vean muerto ahí. Yo les estoy diciendo esto ahora, para que ustedes, cuando vean mi resurrección, cuando vean que yo regreso, que yo vivo, ustedes crean. El propósito se llama desatar sobre nosotros la fe, que nosotros creamos que Dios, que es omnipotente y para el cual no hay nada imposible, Él nos promete, Él nos asegura, Él afirma que todo aquel que cree en Él no verá muerte eternamente, sino que tendrá vida. Por cuanto Él resucitó, Él lo hará también con aquellos que creamos en Él. Por lo tanto, los discípulos, aunque esa noche vieron el desenlace de todo aquello que Cristo había dicho, tristemente, ellos entristecieron, no solo por ver a su Maestro amado, su Señor amado, muerto, sino por creer que ese Cristo había terminado, los hombres lo habían apagado, que ya Cristo no volvería. Hasta este punto fue su incapacidad de comprensión. Mas gloria a Dios, Dios que sí tiene poder, que sí tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte, que sí vino a darse, a entregarse para volver a tomar su vida en Cristo. Él
hizo que aquello que había prometido se cumpliera delante de sus discípulos. Volvemos a hacer una pausa para ir a este momento glorioso y las consecuencias, los efectos que este milagro trajo a la vida de los que sí le creyeron. Ven a mí si andas cansado, buscando la verdad. Toma sobre ti mi yugo y ven a descansar. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estos discípulos que vieron a su Señor morir de esa manera son los discípulos que creyeron que en el momento en que Cristo fue entrado al sepulcro y tapada su sepultura con esa gran piedra, todo había terminado. Y nosotros recogemos en los evangelios, porque esta es una de las cosas preciosas que Dios ha permitido que nosotros tengamos, esos momentos donde se nota la fe, la convicción, y también esos momentos donde se nota la duda, donde aparece el miedo, donde hay zozobra, donde no se cree. Dios no nos ha dado su palabra para dibujarnos un desfile de personas que solo son triunfadores, sino personas que tienen una naturaleza que Dios está transformando y van creyendo y van recibiendo y van siendo transformados. Esos discípulos, dice la palabra, que se cerraron las puertas del lugar donde habían estado, donde se hospedaban, y las puertas fueron cerradas por miedo a los judíos. Ellos tenían miedo de que les pasara lo mismo que le había pasado a su Señor. Estaban llenos de pánico, de temor. Ellos conocieron lo que era el miedo luego de que Cristo desaparece. Está el dolor del desarraigo, está el dolor de la pérdida, está el dolor de la desesperanza, pero también había un gran miedo. Esos son los discípulos que nosotros vemos que cuando caminan dos de ellos caminan hacia Emmaús, una ciudad que estaba a unos kilómetros de Jerusalén, van tan tristes, tan apesadumbrados, que sale de ellos una palabra que por la manera en que fue dicha, estaba revelando que no había esperanzas ya, que ellos no tenían esperanzas de ver a ese Jesús una vez más. Ellos dijeron, y nosotros creíamos, esperábamos que Él iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Nosotros creíamos, esperábamos, teníamos la esperanza de que Él fuera el Redentor de Israel. Pero ya hace 3 días que murió. Y aunque ese tercer día, ese domingo, ya Cristo había resucitado, el no haber entendido y el no haber puesto atención a las reiteradas veces en que Jesús les habló de que al tercer día Él resucitaría, ellos no creían que eso había pasado. En la mañana temprano, cuando las mujeres fueron al sepulcro, sabiendo que la piedra estaba colocada y que era muy grande, y se preguntaban, ¿quién nos moverá esa piedra? Una de esas mujeres, María Magdalena, se da cuenta que el sepulcro está vacío y llora desconsoladamente. Si usted busca el capítulo 20 de Juan, dice allí que mientras ella lloraba, Jesús le pregunta, ¿por qué lloras? Y entonces ella le dice, aquí está la desesperanza. Pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Mi Señor ha sido llevado, no aparece, no está ahí.
Pero ella no vio lo que vieron luego aquellos que llegaron y que sí empezaron a tener esperanza. Y aquí empieza a cambiar el panorama de tristeza, de desconsuelo, de angustia. Porque cuando ella le avisó a Pedro y a Juan que la tumba estaba vacía, ellos vinieron corriendo y vieron allí algo que cambió totalmente su desesperanza en gozo, en alegría. Yo quiero que lo leamos juntos, porque esta porción abre nuestros ojos a esta verdad, a este hecho. Dice en Juan 20, versículo 4, los dos corrían juntos, es decir, Pedro y Juan, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón, Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Y vio y creyó, porque hasta ese momento, dice el versículo 9, todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. De que aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, iba a resucitar de entre los muertos. Así que ahí pasó algo, ellos entraron y vieron, y lo que vieron fue lo siguiente. Lo que hizo que cambiara su lamento en danza, su tristeza en gozo, su desesperanza en esperanza, es que cuando Pedro entró, vio los lienzos echados. Y eso quiere decir, Cristo fue envuelto en esas tiras que usaban los judíos para preparar a la persona que había muerto. Cristo fue envuelto. La costumbre era que los judíos, después de lavar el cuerpo, con Cristo no pudo hacerse esto porque fue descolgado de la cruz, y por la premura, porque era casi las 6 de la tarde, ellos, Nicodemo y José de Arimatea, envolvieron el cuerpo de Cristo. ¿Cuál era la costumbre? ¿Cómo se acostumbraba a envolver a la persona que había muerto? Todo lo que era desde las axilas hacia abajo era envuelto como si la persona fuera quedando en un capullo. Luego se envolvían los brazos y por último se envolvía lo que era la cabeza. A eso se llamaba el sudario. Lo que ellos vieron cuando llegaron al sepulcro es que toda la parte que envolvía el cuerpo estaba en su lugar enrollada. Y aquí aparte estaba el sudario también enrollado, puesto ahí. El impacto es que al ver, ellos se dieron cuenta que el cuerpo había salido y había dejado ese capullo en el mismo lugar en que habían puesto a Jesús el día que lo enterraron. Por encima de las ataduras, la vida venció. Cristo salió de allí, Cristo resucitó. Y dice la palabra que esa visión, esa realidad, el haber visto esto, cambió su óptica y a partir de ese momento empezaron a creer. A partir de ese momento se dieron cuenta que lo que Cristo les había dicho, que era necesario que Él muriera, se cumplía de esa manera. Eso fue lo que pasó. Os he dicho esto antes para que cuando lo vean, ustedes crean. Ese creer cambió las vidas de estos hombres. Y los que se escondieron porque tenían miedo, salieron a proclamar esa verdad. Y los que no entendían, antes no habían entendido, se hicieron hombres entendidos. Y aquellos que habían perdido la capacidad de tener esperanza, empezaron a decir, esta es nuestra esperanza. Y empezaron a anunciar al mundo, y esta esperanza puede ser para ti. Si tú le crees, si le crees al que dijo yo soy la resurrección y la vida, también tú puedes tener esta esperanza. Y estas personas, estos hombres, son los que proclamaron
en Hechos capítulo 5 y me voy a permitir leerlo para que casi concluyendo este estudio quede en nosotros plasmada esta escena de victoria, esta escena de proclamación, porque la vida y muerte y resurrección de Cristo es un concierto que debe ser escuchado. Son palabras que deben ser proclamadas. Tienen el poder de enseñarnos que Cristo no vino a morir y su vida, su muerte se convirtió en algo infructuoso, sino que es un canto de victoria. Él es el vencedor. Cristo no es una historia inventada por los apóstoles, deformada y manipulada por ellos, como dicen algunos, como dicen muchos, sino que el Dios eterno, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vivió entre nosotros y anunció una y otra vez: aunque voy a morir, tengo poder para dar mi vida y volverla a tomar. Y tengo poder para ofrecerte que si tú crees en mí, aunque estés muerto, vivirás. Y entonces en Hechos capítulo 5, versículos 30, 31 y 33, ellos, los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, proclaman delante del mismo concilio, el mismo tribunal que envió a Cristo a la muerte, que juzgó en contra de él, que decretó en contra de él. Ellos dijeron lo siguiente: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Versículo 32, y nosotros somos testigos de estas cosas. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que conocemos, lo que hemos oído. No podemos dejar de decir que el mismo Jesús, al que nosotros seguimos mientras estuvo en la tierra desarrollando su ministerio y que terminó en una cruz y que luego fue puesto, colocado en el sepulcro, no podemos dejar de decir que vimos sus lienzos echados, que lo vimos luego, que físicamente Él vino a nosotros, que tal y como nos dijo la noche de la Pascua: yo voy a morir, pero no los voy a dejar huérfanos, yo volveré a ustedes. Y porque yo vivo, ustedes vivirán. Y porque ustedes han creído en mí, la vida eterna se la puedo regalar, se la puedo otorgar, porque tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Estos son los valientes que a través del tiempo, mientras estuvieron vivos, declararon una y otra vez. Y esa era la base, esa era la piedra angular de su declaración. Cristo es el Rey eterno, es el Salvador, es el Redentor del ser humano, y todo el que cree en Él tendrá vida eterna. Sin la resurrección, todo lo cristiano fallece, no tiene vida, porque el anuncio que declara victoria es que Cristo resucitó. La muerte no pudo retenerlo, porque Él es la vida. Y aunque quiso pasar por la muerte dando su vida, lo que estaba haciendo era colocándose en nuestro lugar para que el castigo que merecíamos por nuestra rebeldía contra Dios, por nuestra condición de pecado, no pudiera prevalecer, sino que en lugar de eso, por medio de su vida, de su entrega, de su sangre derramada, tú y yo tengamos, si le creemos, perdón eterno. Este hombre, Saulo de Tarso, cuando llegó a creer que Cristo era el Rey de Reyes, que sí había resucitado, cosa que él no había negado antes, delante del rey Agripa y los que estaban allí, él dijo claramente: ¿por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? ¿Por qué? Y es la pregunta para ti, para mí hoy. ¿Por qué hoy todavía posiblemente tú no creas que Dios tiene el poder, el Dios eterno, el que ha hecho todo, tiene poder para traer al que está muerto a la vida? Nos quedamos ahí y terminamos este tiempo diciendo: a Marta Cristo le dijo: oye, yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si alguno vive y cree en mí, no morirá eternamente. E inmediatamente le hizo la pregunta, que es la pregunta con la que hoy yo te digo. ¿Crees esto? ¿Crees que Cristo se levantó de la tumba? Que concluyó el plan salvador para el cual Él vino a la tierra. ¿Crees esto? Si crees esto, abre tu corazón. Pídele al Señor que Él venga a vivir a ti. Y saldrás de tu miedo como salieron los apóstoles, a proclamar, a decir, a vivir la experiencia de gozo, de gracia, de bendición, que es saberse limpio, acepto, recibido por Dios como hijo, como hija, y llegar a entrar a su reino y saber que se es transformado por medio de la presencia del Espíritu Santo en cada vida de aquellos que le creen. Y aunque la muerte toque, físicamente muramos, Él prometió que los que creen no morirán eternamente, sino que tendrán vida eterna. Esa es la proclamación. Esa es la música que hoy te dejamos. Es el concierto de victoria. Cree que Jesús se levantó de los muertos y serás salvo. Que Dios te bendiga.